Gracias. Vamos ahora a hacer contacto con Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD, cercano también, Chucho, a Silvano Aureoles. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte. Da mucho gusto saludarte, Adela. Y Hace un buen tiempo que no nos vemos personalmente, pero siempre mantengo aprecio y buenos recuerdos de tu oficio como periodista íntegra, muchas gracias, como Chucho. periodista muy dedicada a tu trabajo. De Muchas verdad, gracias. aprecio mucho verte. Igualmente, Chucho, a mí también me da gusto escucharte. Oye, a ver, tú has dicho, entre otras cosas, que esto es parte de una persecución política, por un lado, y pues un distractor por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, Donald Trump, sobre México. ¿Qué sabes tú de Silvano Aureoles? Fueron cercanos, Chucho, trabajaron por muchos años juntos. Sí, en el PRD fuimos compañeros de partido, de causas. A veces tenía con él, desde luego, coincidencias, pero también tenía diferencias, como sucede en un partido plural y democrático. Y en la última etapa tuve más diferencias que coincidencias, pero eso te lo digo no para sepultar en críticas a Silvano, sino para reivindicar el principio constitucional de que al margen de quién sea la persona que está acusada, tiene que presumirse su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. No se puede, a partir del ejemplo que está poniendo la presidenta y López Obrador anteriormente, señalar como culpables a quien solamente han sido eh, señalados con alguna acusación, pero esas acusaciones no tienen ninguna validez para sancionar a nadie hasta que no se lleve a cabo un proceso y se demuestre la culpabilidad. Eso mismo debe de pasar con Silvano. Si el gobierno considera que tiene las evidencias para ubicar a Silvano como culpable, pues que las presente. Tanto insistió el presidente López Obrador en esta frase, con que presenten las pruebas, que Silvano, recuerdas, fue a Palacio Nacional y pidió cita Sí. en la mañanera para replicar Presentar las los pruebas. señalamientos de López Obrador, y ahí estuvo durante varios días, durante horas sentado para que López Obrador le diera audiencia y él pudiera presentar sus pruebas, sus documentos. Nunca lo recibió, desde luego, López Obrador, porque es un demagogo el expresidente, pero pues ahí estaba Silvano dispuesto a presentar sus evidencias para demostrar desde su punto de vista su inocencia. La presidenta a lo mejor no está enterada, pero estas acusaciones, Adela, ya se habían presentado en varias ocasiones. Ya se había solicitado la orden de aprehensión por estos mismos supuestos hechos, pero un juez de control negó la orden de captura al estimar que carecían estos señalamientos de la fiscalía y del propio gobernador, que carecían de fundamento y que no existían elementos para detener a Silvano. La fiscalía y el propio gobernador, la Fiscalía General de la República, recurrieron a un tribunal de apelación en Toluca. ¿Y qué dijo este tribunal de apelación? Confirmó la decisión del juez primero y también consideró que no había elementos para detener a Silvano. Por En estos eso me mismos baso hechos, yo. Chucho, por Entonces, estos mismos hechos. por estos mismos Sí. hechos, Adela, por estos mismos hechos. Eh, en eso no son apreciaciones subjetivas, sino me baso en la resolución del juez de control y en la resolución del tribunal de apelación, que dijeron estas acusaciones no tienen ningún fundamento.
Por eso Silvano fue a Palacio Nacional con su banquito, ¿lo recuerdan? Sí, claro, ya hacíamos Y memoria del banquito. exactamente, y ahora aparece de nueva cuenta la misma acusación, la misma, pero ahora aparece en la coyuntura muy delicada desde el punto de vista político del gobierno federal y también del gobierno estatal. Digo que del gobierno estatal porque Ramírez Bedoya ha sido un gobernador absolutamente incapaz de enfrentar los problemas del Estado. No digo que otros hayan sido muy capaces, pero este Ramírez Bedoya, el que señala la acusación, es absolutamente incapaz. Nomás preguntémosle a los limoneros y preguntémosle a los aguacateros y preguntémosle a la población civil de cualquier municipio respecto a la gestión de Ramírez Bedoya. Y van a ver la respuesta todos los que hacen discursos laudatorios de Ramírez Bedoya, van a ver lo que la gente opina del actual gobernador. Por eso digo yo que está tan crítica la situación de Michoacán y tan incapaz el gobernador de enfrentarla con éxito, que por eso buscan distractores, buscan, como en las batallas aéreas, bengalas de fuegos para desviar la atención de los misiles. Y este es una bengala. Ahora, si lo detienen, lo presentan ante el juez y otro juez o el mismo determina que ahora sí hay elementos porque aportaron, bueno, pues que se someta a un procedimiento, pero aún así, a un supuesto encarcelamiento de el ex gobernador de Michoacán, sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como cualquier ciudadano mexicano Como en todo cualquier caso. ciudadano, Adela, como cualquier ciudadano, porque estos están cambiando radicalmente con ese principio constitucional. Para los actuales funcionarios del gobierno federal, otra vez volvimos a la oscura historia de que todos somos culpables hasta que demostremos nosotros mismos nuestra inocencia. No puede ser. Por eso tengo que recurrir al principio que todavía está establecido en la Constitución de que todas y todos los ciudadanos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y luego, qué casualidad que la Fiscalía, o no es casualidad, mejor dicho, que la Fiscalía General de la República ordena la detención de Silvano y de otros funcionarios, pero no ordena ni siquiera la investigación de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, involucrado hasta en un asesinato de un ex rector de la Universidad de Sinaloa, involucrado en reuniones con los criminales más peligrosos y con una larga cola de situaciones que cuando menos deberían de ser motivo de investigación. No lo estoy acusando, pero debería de ser motivo de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Y qué me dicen de la gobernadora de Guerrero? ¿Y qué me dicen del gobernador de Tamaulipas? ¿O del gobernador de Zacatecas, que tiene a la gente levantada en protestas en las calles? ¿Y qué me dicen de la gobernadora de Colima? Bueno, de todos los gobernadores o exgobernadores se le ocurrió al fiscal señalar de delitos que ya un juez había declarado improcedentes al exgobernador de Michoacán. Insisto, yo tengo diferencias profundas desde el punto de vista político, pero como decía Lavoisier,
estaré en contra de lo que tú opinas, pero tienes derecho a demostrar tu inocencia. Entonces, pues a mí me parece que es una luz de bengala, fuegos fatuos para tratar de hacerle olvidar a la población lo que realmente está sucediendo en el país. Si lo van a detener, lo van a presentar y se va a hacer el juicio, bueno, pues que se haga, pero Silvano tiene derecho a presentar a lo que su derecho convenga. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo viste o que hablaste con él? Yo me acuerdo que en algunas entrevistas él habría dicho que se quedaría en el estado, Chucho. Sí, no sé, yo tengo 2 años de no ver a Silvano. No tengo con precisión, pero serán años, Adela, que no lo veo. Y porque, pues, ¿cuánto ha pasado de la elección? El PRD no refrendó su registro. Sí, sí. Yo lo veo desde antes de que, bueno, lo vi en cuando él era eh, parte del equipo de la candidata a la presidencia, Xóchitl, en alguna de esas reuniones de las que yo también participaba. Ahí lo pude ver, pero desde entonces yo no lo veo. Pero no, y no tengo que hacer fe de amistad o fe de enemistad para decir que es inocente hasta que se demuestre Sí, lo contrario. entiendo tu punto, sí. Claro. Y además ya lo habían acusado de eso, ya lo habían acusado de esos delitos y los jueces habían declarado improcedente. Un tribunal de apelación, no solamente un juez, sino un tribunal de apelación. Ahora, pues a lo mejor con nuevos jueces, resultado de esta elección, a jueces Oigan, a la medida de los gobernantes, pues pueden cambiar las decisiones. bueno, y dicen que hay varias otras denuncias en su contra, ¿no? Dicen, pero pues no las han presentado porque hay dichos y dichos y dichos, pero no las han presentado. O cuando menos el Ministerio Público no las ha utilizado para liberar órdenes de aprehensión. Esto que decía el ciudadano hace Arrieta de varias cosas, de que se ha dicho que tenía propiedades y que, bueno, a lo mejor sí, pero pues denle oportunidad de dar su punto de vista sobre todo esto que se dice por algunas personas en Michoacán. No estoy señalando a nadie, pero que particularmente dice el gobernador Bedoya, Ramírez Bedoya. En fin, Digo, esa sería mi posición. Y también es yo digo cierto que que la siempre ha habido una coyuntura, rivalidad con la 4T, entre Silvano y la 4T. claro que hay una Sí, rivalidad, claro. totalmente. Se hablaba por ejemplo, se hablaba de Julio César Godoy, una persona señalada como con vínculos con el narcotráfico, pertenecer a grupos del narcotráfico. Pero ese individuo no tenía relaciones, hasta donde yo sé, con ningún otro gobernador. Con quien tenía relaciones fue con el ex gobernador Godoy. Bueno, relaciones hasta familiares. Perredista también. También, Sí, sí. por cierto, periodista y ahora morenista, ¿no? Bueno, no creo que sea motivo de señalar a Godoy por tener vínculos familiares con Julio César, pero en todo caso no hacerlo con otros exgobernadores. Me entiendo. La justicia selectiva. La justicia selectiva, que es la justicia que está aplicando este gobierno, que está señalando este gobierno. El mejor ejemplo de ello también, debo decirlo, es el de los 29 que mandó el fiscal a Estados Unidos. 29 personas
en México, detenidas en México, purgando una sentencia en México, fueron sacados de las cárceles y mandados a los Estados Unidos. ¿Bajo qué leyes o bajo qué principio constitucional? El de la extradición, no, Adela. No aplicaron los principios legales y constitucionales de una extradición. Fue una especie de transferencia, sí. A estas personas. La sacaron, que está prohibido por la Constitución del territorio, si no media un procedimiento de extradición, y no medió un procedimiento de extradición. ¿Eso qué es? Ese es, entre comillas, justicia, pero más bien es cesión de soberanía. Porque la presidenta, por más chantajes y por más gritos que le dé el presidente Trump, debe de mantener su condición de encargada del Ejecutivo Federal, y lo mismo el fiscal general de la República. Muy solícito el fiscal para llevar a 29 presos purgando sentencia en México, entregárselos a las autoridades estadounidenses. Y luego todavía argumenta el fiscal y argumenta el secretario de Seguridad que lo hicieron bajo un criterio de seguridad nacional. Pues, ¿cuál es el criterio de seguridad nacional? Tendrían que explicárnoslo a toda la población. ¿Cómo se violenta la Constitución en función del argumento de la seguridad nacional? No puede ser. Por eso digo yo que la circunstancia de la detención o de la posible detención de Silvano está enmarcada en una situación delicada para el gobierno y está en el objetivo de distraer la principal atención de la gente sobre la gravedad de la violencia que se vive en el país y de la cesión de soberanía que está haciendo la presidenta ante los gritos desaforados del presidente Trump. Sí, que ya lo vimos. Te agradezco mucho, Chucho. Me dio gusto verte y espero verte de nuevo en mejores circunstancias. Gracias. Muchas gracias, Gracias Adela. por compartir tu opinión. Muchas gracias. Oigan, en temas internacionales justamente, pues la verdad es que